7:36 minutos. América Latina termina prácticamente este año sacudida por una ola de protestas que evidencia un creciente descontento popular que no parece diferenciar territorios e ideologías, aunque ciertamente hay una carga ideológica y geopolítica en varios países ante esta reacción social. Ahora, en Perú, grupos sindicales y estudiantiles han hecho un llamado a movilizaciones y ya se están movilizando, como ocurrió en Chile, como ocurre en Colombia y como ha ocurrido en varios países latinoamericanos. Esta explosión social, ¿a qué se debe? Es una pregunta muy amplia. Pero, gracias. Orlando, a ver, ¿cómo la vamos descifrando? De todas maneras, me parece que esta reflexión parecería como que ya estuviésemos evaluando el año y realmente este año han ocurrido cosas impresionantes. Tremendo. No se olviden que el enero del año 2019 empezó con esa gran caravana migratoria desde Honduras, Guatemala hacia el norte, es decir, parecería que eso fue hace mucho tiempo, pero fue nada más y nada menos que este año 2019. El año 2019 empezó con eso y hubo muertos, hubo represión en esa caravana migratoria que ya digo empezó en Guatemala, en Honduras, y que además tuvo la contraparte de Estados Unidos de montar un muro, de parar los militares mexicanos, poner a los niños en jaulas, encerrar a los niños en jaulas. Es decir, América Latina ha vivido el año de 2019 cosas muy importantes, sangrientas, lamentables obviamente, pero cosas muy importantes. Y se cierra el año con lo que acabas de mencionar, Washington, que es el tema de la protesta en Perú, que el día de ayer se desató por el incremento, o porque piden la rebaja de la tarifa del metro en Lima. Eso evidentemente obedece a algo que además salió en el informe de la CEPAL el día de ayer, y habla de un panorama social de la región y muy lamentable, y habla de que para el 2018 había 185 millones de personas en la pobreza, y en el año 2019 se cerrará con un incremento de hasta 191 millones de personas en la pobreza. Es decir, se incrementaron, en este caso, 6 millones más de pobres en este año en América Latina, lo cual es y además, dentro de esas cifras, 72 millones de individuos pertenecen a la pobreza extrema, es decir, 72 millones de personas en América Latina viven en pobreza extrema. Y ahí particularmente, y ahí se entiende muchas de las causas de las que estamos hablando, niños e indígenas son los colectivos sociales con más cantidad de pobres. Dice la CEPAL que en las zonas rurales las personas son el 18,9% más pobres que en las ciudades, y además la CEPAL puso énfasis en la crítica situación de la niñez. Dice, en el 18 la tasa en menores de 14 años era de 46,2%, y este año subió al 48,8%, es decir, prácticamente bordeamos la mitad de los niños de América Latina viven en situación de pobreza. Entonces, ahí se entiende las protestas. Entonces no es culpa de los venezolanos, no es culpa de los cubanos, no es culpa del castrochavismo, no es culpa de las brisas bolivarianas que dijo un mandatario de triste recordación, que será para la historia, que dijo que eran las brisas bolivarianas las que estaban alentando las protestas. Y obviamente si estas son las causas estructurales, las causas reales, las causas intrínsecas de la situación de pobreza, se entiende que además no solamente ocurra en Ecuador, en Chile, en Colombia, o lo que está pasando en Perú, o lo que pasa en Bolivia, sino que de alguna manera también hay regímenes en América Latina que impiden la protesta y han generado un estado de miedo, de control social y político sobre organizaciones sociales, han cooptado a dirigentes y organizaciones para neutralizar la protesta. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que organizaciones como el FUD en el Ecuador han quedado desprestigiadas para la historia porque esa cooptación de la que viven y en la que viven impide que frente a esta situación ellos no tengan la postura que han tenido con respecto a otros gobiernos. Es decir, me parece que ese en general es el panorama, pero yo añadiría un elemento que me parece mucho más grave, y ayer conversaba con un amigo argentino que suele pasar de vez en cuando por acá por el Ecuador, y tiene que ver con la otra parte de esta situación, y es una ofensiva de seguridad, de inteligencia que se ha ido implementando poco a poco. El diario El Comercio lo ponía en una página entera este día lunes pasado, y explicaba de qué manera la seguridad, la inteligencia se han ido reconfigurando sospechosamente con los mismos métodos de una seguridad israelita.
o con los patrones y los modelos de la seguridad y de la inteligencia israelita, que pasa, por ejemplo, por atemorizamiento a la gente, el hecho de allanarte la casa, de que si a tu pariente le allanan la casa, yo por qué me voy a meter en broncas si el próximo seré yo, de que las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas, decía el informe, es decir, nos están escuchando, nos están vigilando a través de las redes sociales con la colaboración de Facebook, que tiene un acuerdo con los gobiernos. No se olviden que cuando inició el gobierno de Mauricio Macri, tuvo una visita del señor Zuckerberg de Facebook, y ya sabemos en qué terminó todo eso, en la implementación de unos procesos de difusión, de fake news, etcétera, etcétera. Es decir, es una confabulación entre que hay pobreza y hay un control totalitario de seguridad e inteligencia en América Latina, que coopta dirigentes, que infiltra organizaciones no gubernamentales, y que también, de paso, lo que sí tenemos que decir, coopta a periodistas que ya hemos visto cómo se comportan en Argentina, en Chile, en Ecuador, los pautados, por ejemplo, sabemos perfectamente. También, los pautados ya sabemos de quién estamos hablando. Ya sabemos cómo se comportan, qué relato están contando. El día de ayer ha circulado un video entre el señor Vivanco y un señor Rojas, que ya después de pegarse los tragos, cuando están hablando en ese programa, comienza a contar que a nosotros nos contaron, dice, ya lo que iba a pasar. Es decir, hay un grupo de periodistas selectos, pautados, por supuesto, a los que las autoridades, no sabemos de qué tipo, de inteligencia, de seguridad, de gobierno, de la Cancillería, o de justicia y de la Fiscalía, al que le pasa además los documentos, obviamente les advierten de lo que va a pasar y ya tienen montado el libreto. Y con ese libreto, obviamente, tiene un control un poco más global de lo que puede pasar en América Latina. Y además controlan así la opinión pública. Y el relato histórico. Y parecería que no ha pasado nada. Le escuchaba al señor Juan Sebastián Roldán en una entrevista polémica, cargada de epítetos, repitió la palabra correísmo creo que 50 veces en menos de 20 minutos, de donde decía que no se habían cerrado emisoras, que no se había reprimido, que si antes en el gobierno anterior se decía algo, le cerraban los medios, les enjuiciaban a los periodistas, y que ahora no, que se vivía en absoluta democracia. Creo que no le va a gustar mucho a él leer hoy el informe que acaba de publicar la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente, entonces resulta que ellos viven una realidad, no han cerrado medios de comunicación, cerraron el portal Ecuador Inmediato, cerraron la radio Pichincha Universal, bloquearon la señal de internet en los días de la protesta para que los periódicos y portales digitales no pudiesen emitir sus señales, y parecería que no ha pasado nada. ¿Han sacado RT? Sacaron a RT y a Telesur de la parrilla de CNT, bloquearon la emisión de Telesur y de Rusia Today, de DirecTV y de TV Cable, que de paso, si no me equivoco, y si me equivoco me corrigen por favor, el mayor accionista de TV Cable es el señor Otto Sonderhorn, si no me equivoco. Entonces, obviamente vivimos en una situación de esa naturaleza que no es particularmente de un país. América Latina está viviendo una oleada que además, si no me olvido, el 20 de septiembre el señor Donald Trump en su discurso, en su rueda de prensa, o su participación en la Organización de las Naciones Unidas lo dijo: aquí no va a entrar el socialismo, aquí no va a entrar a la izquierda, vamos a desterrar al socialismo del siglo XXI, y obviamente eso se ha ido materializando de alguna manera en una serie de acciones y de políticas. El señor Carlos Vera, que tú lo conoces y lo conocemos, también funge de comunicador social, dijo en un tuit que ante una arremetida regional de estos sectores que él denomina castrochavistas, hace falta una respuesta regional. Ahí también hay que leer con mayúsculas pues lo que se está diciendo, porque puede ser el señor Vera otro de los que tienen información privilegiada en ciertos aspectos, y la respuesta regional al parecer se evidencia también en América Latina con estas estrategias de represión y de persecución política que se están generando en los países. Y bueno, nos estamos olvidando de Haití también, ¿eh? Claro, que está en una permanente bronca, cierto, por más de Panamá de también hizo manifestación. Un país que vive siempre en conflicto, pero que es ignorado. Claro, hay tantos muertos y heridos como ocurrió aquí en el Ecuador, pero prácticamente no ocupa los titulares de la prensa, lo cual evidencia también una condición colonizada de nuestra región, que ya vive más de 500 años en esa lógica, que obviamente parecería que nosotros tenemos que adoptar la democracia europea porque ahí se vive feliz y contento, y resulta que esa democracia tiene sus límites. Y yo creo que es muy importante. En mi programa de Telesur yo he conversado con algunos invitados para entender o reflexionar hasta dónde esta democracia está resolviendo los problemas democráticos de sus propias sociedades, o hasta dónde nos estamos engañando con pensar que solamente las elecciones resuelven los problemas. Ya vemos lo que pasó en Bolivia,
no resolvieron los problemas, al contrario se agudizaron, y al mismo tiempo creo yo que los sistemas se agotaron porque hay una crisis de representación. Sí. Lo voy a decir con nombre y apellido porque ha estado aquí además. ¿Cómo podemos creer en un proyecto progresista? Podemos participar de las ideas de quien se autodenomina socialista, y cuando le escuchamos de un video filtrado, que él dice que no es cierto, el señor Enrique Ayala Mora, el rector de la Universidad Andina, habla como si hablara cualquier social cristiano, como que hablara cualquier demócrata cristiano o alguien del PRE en su momento. Es decir, hay una crisis de representación, yo no digo en las instituciones necesariamente, sino en quienes están representando a los pueblos, a las sociedades, a las comunidades en el debate público y en la sociedad. A mí me parece peligroso que, por ejemplo, se repite la fórmula en Colombia y en Ecuador a propósito del diálogo. El gobierno de Lenín Moreno Garcés ha planteado el tema del diálogo como una de sus opciones, y el mismo método aplica el señor Iván Duque, y resulta que ya los pueblos no les creen, no se plantan frente a ese diálogo con posturas, porque parecería que, como decía el señor Juan Sebastián Roldán, han hablado con un montón de gente, pero la gente sigue en la calle. Y por lo tanto el diálogo se agota en unos formatos y en unas formalidades que no resuelven precisamente los problemas de los ciudadanos que están en esos diálogos. Porque si no, ¿cómo entendemos que la pobreza de la que está hablando la CEPAL también se refleja en la baja popularidad que tienen los mandatarios? El señor Iván Duque tiene el 65% de desaprobación en Colombia, y en Ecuador el señor Lenín Moreno Garcés tiene una desaprobación del 80%. Y este momento el señor Sebastián Piñera, ninguno de los tres de izquierda, ninguno de los tres castrochavistas, el señor Sebastián Piñera tiene una desaprobación del 72% este momento. Si hacemos un promedio, estarían en promedio más o menos en el 70% de desaprobación. ¿Por qué esperan ellos que con esa desaprobación tengamos un reconocimiento y un aplauso a las políticas que están planteando? Ahora, para algunos sectores, la situación que viven países, por ejemplo, como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, incluso hasta como Argentina, es responsabilidad precisamente de estos gobiernos de izquierda, y lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de las políticas que aplicaron en su momento estos gobiernos amparados bajo este tipo de socialismo. Mire, yo creo que el legado histórico o la historia recordará a esta etapa de bienestar, de redistribución de la riqueza, de crecimiento económico, de incluso una inclusión social y de unas políticas públicas bien plantadas en América Latina, como el momento más feliz y más próspero que ha vivido América Latina. Más allá de aquellos detractores que, creyendo que la libertad es el supremo valor con el cual hay que convivir, porque ellos no han podido hablar, etcétera, lo cual es absolutamente falso también, está siendo este momento ya trasladada a una situación crítica. Es decir, lo que vivió Brasil, sacaron de la pobreza a 30 millones de personas en Brasil, es decir, no es cualquier cosa. En Bolivia ha sido recurrente el reconocimiento al incremento de las cifras macroeconómicas en un desarrollo de otra naturaleza, y no hablemos de Ecuador, etcétera. Pero ¿cómo le vamos a echar la culpa al socialismo del siglo XXI? Más allá de sus defectos, más allá de sus errores, si la situación que estamos viviendo ahora es calamitosa. En Colombia, por citar el caso, nos ocuparon tanto de la paz y del conflicto armado que se olvidaron de la situación económica de los pobres, se olvidaron de la situación económica de la clase media, y lo que está atravesando Perú en este momento, que es un país en el que evidentemente hay un control mediático impresionante, increíble. La situación económica de los peruanos es lamentable, es precaria. Basta visitarlo, basta darse la vuelta por Lima para saber en dónde están ubicados los grandes poderes, las grandes fortunas, y dónde están las grandes mayorías sufriendo las consecuencias del neoliberalismo. Y Chile, que ya es un lugar común decir lo que era el paradigma del neoliberalismo, ya sabemos dónde está. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho que sigamos hablando del vandalismo, de la secuela violenta de las manifestaciones, y no hablemos de las causas que provocan esas manifestaciones. Y a mí me parece que, reitero una vez más, la causa fundamental es que la democracia se quedó estrecha, esta democracia se quedó restringida, no le ha dado paso a la representación popular, a la representación social, y las élites económicas y las élites políticas siguen consolidándose como la representación absoluta de todo. Tan es así que hay un presidente que dice que él ha sido toda la vida empresario y que por lo tanto tiene que dialogar con sus amigos de toda la vida que eran los empresarios. Y uno se pregunta, ¿y cuando era vicepresidente, con quién dialogaba? Y obviamente esto que estamos hablando ahora pasa por la otra parte que les iba a decir.
el Cordicom nos regula todo, nos controla todo, porque en el juicio que se hizo para Radio Pichincha Universal se demostró que el informe de la Cordicom además reproduce cada una de las palabras que se dicen en determinados medios y a partir de ahí se toman decisiones con esos medios. Si hay un monitoreo, para decirlo con las mejores palabras, para no decir otra cosa, en la que incluso ese control que se está haciendo sobre los medios de comunicación devela también unas políticas de represión o de persecución, como lo quieran llamar, para aquellos sectores y personas y medios de comunicación que no coinciden con el libreto. En cambio los otros, que sí coinciden con el libreto, que son parte del libreto, yo no diría ni siquiera que coinciden, son parte del libreto, reciben el auspicio comercial, el auspicio oficial, el aporte, porque un modo de censura también es que no vengan a ser entrevistados acá. Exactamente. Porque, Evidente. por ejemplo, este momento... Pero eso también ocurría en el gobierno anterior, recuerda. El informe de la ONU dice algo que se señala aquí. La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en el Arbolito en Quito el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión. Grupos violentos incendiaron parte del edificio del Teleamazonas, atacaron con violencia el diario El Comercio. Bueno, aquí se equivoca porque el edificio del Teleamazonas no fue tocado un auto que sí. Pero bueno, esto que está planteando el informe de la ONU, no lo está diciendo el castrochavismo, no lo está diciendo otra persona más, evidencia lo que pasó. No podemos negarnos a esa realidad. Y sí hay que ser bastante responsables a la hora de trabajar en la explicación de lo que pasa en la historia. Los medios de comunicación debemos contar esto que está pasando en América Latina. Ahora, cuando tú hablas de crisis de representatividad, estamos hablando de que hay una crisis del modelo de democracia que se implementa en América Latina. Y es un modelo que generalizadamente golpea sin distingo a todos los países. Es decir, la democracia representativa es la que muestra deficiencias versus también la deficiencia de los actores políticos para organizar respuestas. Y eso es evidente, porque en Bolivia, por ejemplo, ¿qué pasa? Con un gobierno que evidentemente es progresista, democrático, con una amplitud de realizaciones que podría considerarse progresista. Sin embargo, la reacción de todas maneras se dio. Es decir, la democracia representativa ya no funciona. Pero no hay respuesta organizada también del sector. Pero yo no me refería solamente a la democracia representativa en cuestiones electorales o institucionales. Me refería a que la crisis de representación también está en las organizaciones sociales, también está en las organizaciones políticas, y por lo tanto, en esa lógica hay también un eco, un impacto en la representación institucional. Mira lo que acaba de pasar en Uruguay. Acaba de ganar el señor Luis Lacalle con una corta diferencia, y quienes apoyaron, más bien dicho, debería usar la palabra adecuada, quienes auparon la derrota del Frente Amplio, fueron esos sectores militaristas que incluso ya en plena veda electoral amenazaron prácticamente en hacer un golpe de Estado al estilo Bolivia si no ganaba su candidato a la calle. Entonces la pregunta, por eso digo, la crisis de representación no solamente está en quienes están en las instituciones, sino quienes están representando a los grupos sociales con discursos de orden neofascista, porque ya el caso de Bolsonaro es extremo y es patético y es caótico. Acaba de mencionar el señor Michel Temer que el impeachment y el juicio político a la señora Dilma Rousseff fue por venganza. Entonces tenían a un señor Cuña en el Parlamento vengándose personalmente y destruyendo la democracia y destituyendo a una presidenta con acusaciones de orden falso. Entonces, tienes a una señora Yanine Áñez, a un señor Luis Fernando Camacho en Bolivia, tienes al señor Temer, tienes al candidato, que se me olvida el nombre ahora, militarista en Uruguay, hablando de una sociedad en función de unos términos y de unos recursos neofascistas, porque no hay forma de explicarlo de otra manera, y esos discursos calan además de ciertos sectores. Y no olvidemos el caso ecuatoriano ni el caso chileno. Es decir, aquí hay dos periodistas que dicen indio encontrado, indio preso. Indio encontrado, indio preso. En Perú a la señora Keiko Fujimori le tienen presa, bueno, lo sacaron hace pocos días libre, porque iba a ganar las elecciones y no le convenía a ese sector político que quería disputarse el poder. Y en Chile han metido presos y han matado a indígenas mapuches.
En Colombia no se diga. En Colombia los líderes sociales, indígenas. en México, en Centroamérica, es decir, y en Brasil todo lo que ha pasado con la Amazonía y con los líderes sociales, es decir, no son precisamente actos contra la derecha, no son actos guerrilleros, no son al estilo de los 70s, de los 80s, al contrario, es una arremetida para acallar y generar miedo. Y en esa lógica, por eso te digo que la crisis de representación ya no solamente es en la institución. Porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, para mencionar el caso ecuatoriano, ¿cuánta es la credibilidad que le tiene la gente a la Asamblea? Ciertamente. ¿Qué hizo la Asamblea durante la crisis? ¿Quién es el señor César Litardo para la ciudadanía en general? ¿Es una persona a la que tenemos reconocimiento, al que le vemos pasar por la calle y le saludamos y nos agachamos y le rendimos pleitesía? ¿O es alguien al que tiene que ir un poquito con cuidado porque la gente, si le ve en la calle, no le va a tratar adecuadamente? Y efectivamente también a otras personalidades les pasa lo mismo. Y en medio de todo eso, se autoproclaman democráticos, respetuosos de la libertad de expresión. Entonces sí hay una complejidad a la hora de analizar lo que están hablando, mientras vemos que lo que están diciendo y haciendo es otra cosa. Sí. ¿Hasta cuándo crees que esta estrategia de amedrentamiento en los diferentes países, incluido el nuestro, puede dar resultado? Mira, a mí me preocupa que la gente asuma el miedo como una condición de vida. Eso me preocupa porque en Colombia ya sabemos qué implica eso. En Brasil ya sabemos a dónde lleva eso, porque de pronto eso puede derivar en lo que pasó en Brasil, es decir, frente al miedo aparecen unos señores fundamentalistas que vienen con unos discursos trambóticos que dicen que van a parar todo, que van a meter preso a los delincuentes, que van a acabar con las prostitutas, que van a acabar con los negros, con los indios, y ahí tenemos al señor Bolsonaro. A mí me preocupa que ese tipo de discursos ya estén calando en unos señores aquí en América Latina y en particular en el Ecuador, que ya comienzan a hablar, como el señor Andrés Páez, que dice que él cuando sea presidente va a cambiar la Constitución y va a poner en la primera página el nombre de Dios. Está el nombre de Dios en la primera página de la Constitución. Primero, ha mentido. Segundo, un presidente no puede cambiar la Constitución porque llega a ser presidente. Y tercero, ¿quién ha dicho que él es el presidente de la República ya? Pero es con unos discursos incluso de orden evangélico. No digo por los evangelistas, sino apelando al evangelio, a las proclamas del evangelio, que con todo el respeto para los católicos, apela a una espiritualidad que no es la que estamos discutiendo en este momento. Y esto me preocupa porque además, en esa lógica, creo que se devela algo que está detrás. Hay un famoso documental en Netflix, que les invito a que lo vean, que se llama The Family, es decir, La Familia, sí, la vi. Donde está probado, no es que está lucubrándose, está probado de qué manera han trabajado determinados personajes políticos, instituciones políticas, entidades, agencias internacionales para trabajar apelando a la espiritualidad. Y yo no sospecharía no tendría ninguna duda de que este personaje que dice que cuando llegue a ser presidente de la República esté también o financiado o al menos involucrado en esta lógica que devela el documental La Familia. Porque yo sí creo que en medio de esta crisis, como pasaba en los años 60, como pasaba en los años 70 también, obviamente saltan a la luz, afloran, emergen estos discursos espiritualistas, fundamentalistas, que apelan a la religión, que apelan a unos niveles básicos de reacción social para consolidar procesos autoritarios y obviamente totalitarios. Y que significan también un retroceso, porque es volver a tener la religión metida en la política, eso es un retroceso. Y destruyen todos los procesos constituyentes, porque si algo tuvo de bueno la constituyente de Montecristi, que fue un proceso participativo intenso, muy intenso, donde la gente fue a discutir, donde incluso el señor Álvaro Noboa estuvo dentro de eso y discutía, es decir, no estaban solamente los chavistas, los bolcheviques, estaban todos discutiendo ahí, y fue una discusión pura, abierta, total. Salió una constitución que a algunos no les gusta, pero como decía la señora Diana Tamain, que le escuchaba en esta entrevista, apela que dice, algunos sectores piden los cambios. Cuando uno dice, ¿quiénes son los que piden los cambios? ¿Los que salen en los medios? ¿Los que son los únicos entrevistados? ¿O los editorialistas de esos? Esos son los únicos que piden. ¿Y la demás gente qué pide? La demás gente está en las encuestas. Estamos probando que en las encuestas la gente dice otra cosa. Y ese divorcio entre lo que dice aparentemente la opinión pública y lo que toman las decisiones la gente, me parece que es un tema ya de análisis sociológico. A mí me preocupa el tema de la crisis de representación, porque en medio de la explosión social, esa crisis de representación puede provocar lo que tú ya dijiste. Y entonces no se está encontrando las respuestas y los andariveles por los cuales caminar,
digo desde el sector progresista, para poder justamente organizar respuestas ante una arremetida que se viene del otro sector. Claro. Es que aquí tiene que enfrentarse al un sector con el otro sector, el sector en términos políticos, claro, en términos democráticos. Ahí está la central preocupación. Yo creo que, por ejemplo, cuando... hay una debilidad, perdóname, hay una debilidad muy fuerte en ese sentido. Yo sí creo que la izquierda, el sector progresista, incluso la propia socialdemocracia, para decirlo ampliamente, requiere de una revisión profunda de sus comportamientos, de sus incluso métodos de trabajo. Mira que, por ejemplo, Alberto Fernández en Argentina, siendo un socialdemócrata, no es un tipo de izquierda, Sí, sí. a pesar de que algunos lo quieren colocar ya en el socialismo del siglo XXI, y no es precisamente eso. Él ha hecho unas reflexiones y unas autocríticas internas de lo que ha significado el peronismo en los últimos años en Argentina. Y uno también se pone a pensar, ¿por qué el peronismo se sustenta y se sostiene tanto tiempo? Porque creo que han logrado ese modo de autocriticarse, de resignificarse, de replantearse en los momentos históricos nuevas propuestas a propósito de lo que tú mencionas. Me parece que este momento la izquierda en general atraviesa por una arremetida, por un arrinconamiento y un hostigamiento muy fuerte. Y obviamente no sé si se podrá comparar ya con los años 80, pero de todas maneras me parece que tienen otros mecanismos. Y en esa autocrítica y en esa reflexión sí creo que hay que considerar tres cosas. La una, evidentemente la organización social. Perdieron de vista en algunos espacios latinoamericanos la organización social, dejaron en manos de personas que solamente pensaban en el poder, es decir, llegaban a dirigir la organización social, comunitaria, campesina, obrera, estudiantil, gremial, y después ya pasaban a la burocracia nacional o a la burocracia internacional. Aquí hay un consejero del Consejo Nacional Electoral que sabemos perfectamente dónde estuvo y por dónde andaba, y eso ya sabemos perfectamente dónde llega. Y al mismo tiempo, por otro lado, dejaron de considerar que la comunicación de medios tradicional, de la prensa, y la comunicación política era una herramienta fundamental. Se olvidaron de eso. Algunos izquierdistas y otros que han entendido la lógica de la disputa de poder, creyeron que con estar bien instalados en Ecoavisa o ser entrevistados por El Comercio ya era suficiente, que su voz se iba a escuchar y por lo tanto iba a ser expandida desde sus principios y fundamentos para que la gente los acogiera. No es así. No es así. Y ellos han sido los principales críticos de la existencia de medios públicos, han sido los principales críticos de la Ley Orgánica de Comunicación. Ellos, que se llaman de izquierda y algunos se llaman revolucionarios, por ejemplo, a mí me parece que los señores de la MPD ya deberían quitarse de encima ese apelativo, porque de revolucionarios, llamando a votar por Guillermo Lasso, no tiene absolutamente nada de revolucionario. Son los principales detractores de procesos en América Latina. Fíjate que le están criticando a Evo, ahora le acusan a él de ser responsable de eso. Le acusaban en su momento a Cristina, le tachaban de cualquier cosa. No digamos lo que ha pasado con Rafael Correa. Y lo que ha pasado con Maduro, con los Castro, con Daniel Ortega, han sido esa izquierda a la que incluso algunos medios de comunicación de derecha han usado para sustentar sus posturas. No, nosotros no somos. Son los izquierdosos los que dicen esa cosa. Entonces me parece que hay que apelar. Entonces decía, uno, la organización social, segundo, los medios de comunicación, y lo tercero, me parece que no podemos vivir de espaldas en cada uno de nuestros países. Claro. Es decir, lo que está pasando en Bolivia no puede ser ajeno a nosotros, lo que está pasando en Brasil no puede ser ajeno a nosotros, lo que está pasando en Colombia no puede ser ajeno a nosotros. Creo que necesitamos una mirada más global. De hecho, cada acontecimiento en cada uno de los países se convierte en un impacto en el otro país. Lo que pasó en Francia, lo que pasó en Portugal, lo que pasó en Grecia, impacta en los países europeos. Y aquí en América Latina, lo que está pasando en Chile, creo que puede... Ya estamos viendo lo que pasa en Perú, puede generar algunos impactos de orden incluso ideológico y político en las formas de representación que la gente va a adquirir. Yo creo que, por ejemplo, para analizar lo que pasa en el movimiento indígena, no me refiero a la CONAIE en particular, lo que pasa en el sector indígena es algo que no hemos analizado. A mí me parece que ahí adentro hay cosas que están ocurriendo que no hemos detectado. Hay la emergencia de líderes sociales, de líderes y mandos medios de la CONAIE, precisamente, de la FEINE, de la etcétera, que están demostrando que no están contentos con sus liderazgos tradicionales y tampoco están de acuerdo con que sus formas de expresión no sean consideradas a la hora del debate público. Entonces, menospreciar al sector indígena por parte del gobierno, de la izquierda y de los medios, creo que acarreará consecuencias que ya la vimos cuando fue el levantamiento del año 90, del 90 al 92. Ya vimos en qué devino todo eso. Y en Colombia, como en Perú o en Chile, por ejemplo, hay una clase media que se ha ido pauperizando, que se ha ido endeudando,
que cree que con tener un poquito de plata guardada es suficiente, y no es suficiente con tener poquita plata guardada. Hay que tener condiciones estructurales de bienestar y de políticas públicas que permitan que la gente, con lo que gana, pueda vivir decentemente, no con lo que tiene que ahorrar, con lo que tiene que cuidar, o con lo que tiene en algunos casos que endeudarse para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bien, muchas gracias, Orlando. Ahora, Orlando, yo quería una última consulta. Tú mencionas que la pobreza es la causa estructural de todos estos problemas, además de esta falta de democracia. Y la desigualdad. Y la desigualdad, la inequidad, exactamente. Esto sin duda no va a solucionarse de un día para el otro, tal vez nunca se solucione si no hay las políticas adecuadas. ¿Cómo crees que van a poder contener un estallido social que se avecina debido a estas causas estructurales de estos países donde ahora vivimos estas crisis? Por lo que acabamos de mencionar, estas causas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Fíjate que Chile y Colombia son los países más desiguales de América Latina. Chile y Colombia, teniendo el Producto Interno Bruto tan alto de los dos países, es decir, tienen mucha plata, pero su redistribución es muy baja. Esos dos países han evidenciado que las élites son muy poderosas y por lo tanto para sostener el impacto, la reacción o el efecto de esta situación de pobreza han ido a métodos muy represivos y de inteligencia y seguridad muy fuertes. Es decir, Colombia no ha dejado por fuera las 7 bases militares estadounidenses que tiene ahí, y Chile tiene una policía y tiene un ejército muy bien preparado para la represión. No van a dejar espacio. Ya vimos lo que pasó en Ecuador. No me explico, y nadie se explica hasta ahora por qué salió el general Roque Moreira del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas. Fíjense en lo que está pasando con los generales que están renunciando en Brasil, y fíjense en lo que pasó con los generales en Bolivia. Es decir, en Bolivia ahora derogaron un decreto que les daba inmunidad a los de las Fuerzas Armadas. Y les da inmunidad también en Chile. Y está pidiendo Sebastián Piñera que se agudicen, que sean más rígidas las leyes de seguridad para facilitar a la policía y al ejército en general la represión. Entonces la respuesta va a ser esa. Esa es la respuesta que tenemos a la mano. Ya vimos lo que pasó en Haití, ya sabemos lo que pasa en Brasil, se mata a la gente, se eliminan a líderes sociales en Colombia. Entonces yo creo que no están leyendo la realidad las élites económicas y políticas de América Latina. Cuando se reúnen los del Grupo de Lima o se reúnen los del Prosur, no están hablando el mismo tema que se discutía cuando estaba la UNASUR, en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de políticas conjuntas, de integración regional. No están leyendo la realidad de América Latina, y me parece que cuando no empiezan o no leen la realidad, efectivamente van a dar tropiezos, y la única respuesta, de alguna manera, entre comillas, natural con la que están actuando es con la represión, y eso no tiene consecuencias buenas para la gente, no trae ni buenas consecuencias, pero incluso para la convivencia social, que ya es decir bastante. Y lo último, me parece que además, si es que insisten en este modelo de ajuste que el Fondo Monetario Internacional impone a nuestros países, obviamente ya no va a ser una pelea. Si no me equivoco, el 1 de diciembre hay un cacerolazo continental. Están llamando. La respuesta entonces, Liceña, va a ser que la acción va a ser colectiva y regional. Y ya no será solamente un país por aquí, otro país por allá. Me parece que esto incluso va armonizando y va, como se dice, coalizando ciertas acciones de orden regional que de alguna u otra manera van a tener una expresión política en algún momento. Ya no habrá la UNASUR, pero surgirá otra. Ya no habrá movimientos políticos que son solamente de un país, que puedan lanzarse para otros, que se puedan expandir hacia otros sectores. El movimiento indígena latinoamericano se va a unir en algún momento. La izquierda latinoamericana se va a unir en algún momento, como si se unen, por ejemplo, las derechas, las cámaras de la producción, se reúnen en lujosos hoteles, etcétera. ¿Cuándo va a pasar eso? Porque cuando se reúne el Foro de Sao Paulo parecería que ya se viene la hecatombe para la derecha. Pero el Foro de Sao Paulo es una organización entre tantas que no ha logrado cohesionarse ni ecualizarse en algunos relatos y en algunos discursos políticos. Bueno, al parecer estamos asistiendo a una explosión social y una emergencia social que podría desembocar en nuevas formas organizativas que se evidencian ya en la derecha política y económica de América Latina, y que podría también en un momento determinado avanzar ese tipo de respuesta organizativa hacia los sectores del progresismo y de izquierda. Gracias a Orlando Pérez, periodista, escritor, que nos ha acompañado para reflexionar sobre la situación que vive en los actuales momentos nuestro continente. Orlando. Gracias a ustedes. Hasta una próxima. Antes de irnos a la pausa, hay algo que informarles. Interpol niega la difusión roja para el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. El juez de la Unidad Judicial Penal de La Tacunga, Flavio
Palomo dictó el 18 de abril prisión preventiva contra Ricardo Patiño por su presunta participación en el delito de instigación. 7 meses después, la Interpol niega el pedido de la justicia ecuatoriana por considerar que no cumple con los artículos 2 y 3 del Estatuto de Interpol. Pero además, él está con asilado en México, igual que Carlos Ochoa, que recibió refugio, y si no me equivoco, también Sofía Espín estaría por recibir el refugio en México, es decir, Así es. por suerte hay México. Diga, por suerte hay México. Y están pidiendo difusión roja para Evo también. Así es. Están pidiendo. La misma práctica en Bolivia que la que se está soportando acá en el país. Otra vez, gracias a Orlando 810. Ya volvemos para ponernos, como estamos señalando aquí a diario en Pichincha Universal, en modo fiesta.